Siento la gracia del Señor y la gran responsabilidad de compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios. Mi deseo es que la gracia del Señor abunde en ustedes y que esta palabra les sea de edificación y de más compromiso con el Señor. En esta época nosotros denominamos Semana Santa. Es importante recordar los eventos de lo que a través de los tiempos se ha llamado la Semana Santa. En este tiempo celebramos la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hace unos años era una semana que se tenía con mucho respeto. Sí, se podía hacer cosas lunes, martes, miércoles. El jueves la población, las personas entraban en un tipo de recogimiento. Y el Viernes Santo, que se llama, no había casi nada, no había transporte. Las emisoras tocaban música fúnebre todo el día. Y así hasta el sábado, cuando se llama Sábado de Gloria. Y luego, a eso de la mediodía el sábado, empezaba la música ya más alegre. Y el domingo se celebraba la resurrección del Señor. Celebramos la muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que Jesús muriera. Algunos piensan con las buenas obras que Él hizo. Sí, hizo muy buenas obras, muchas buenas obras. Milagros, prodigios. Sin embargo, las buenas obras de Jesús, los milagros y los prodigios no eran suficientes para salvar a la humanidad. Era necesario que Él fuera a la cruz, según los planes de Dios y de su Padre Celestial desde la eternidad. Y Jesús murió crucificado en una cruz. La crucifixión era practicada en tiempos de guerra entre los egipcios, los romanos y los cartagineses. Cogían sus prisioneros y luego los crucificaban, especialmente a los comandantes. Y la costumbre era de que antes de crucificar al prisionero lo azotaban. Luego lo ataban a la cruz, ya sea clavándolo o amarrándolo. Y realmente la muerte era lenta, porque la muerte no era, el crucificado no moría por derramamiento de sangre. En realidad era por un paro cardíaco causado por el extremo sufrimiento. Las víctimas no morían antes de 2 o 3 días. Y muchas veces los verdugos, mostrando un poquito de misericordia para acelerar la muerte del que estaba en la cruz, le quebraban las piernas. Otras veces encendían un fuego al pie de la cruz para que el humo sofocara al que estaba siendo crucificado y muriera más rápido, tratando de mostrar un poquito de piedad. Pero en el pasaje que leímos, encontramos en primer lugar la cruz que todos miran, la cruz que se mira en estos tiempos. Dice la Escritura que el pueblo estaba mirando, los curiosos estaban reunidos alrededor de la cruz, esperando un espectáculo. Dice la Escritura, y el pueblo estaba mirando, y se burlaban de él los príncipes de ellos, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. La gente se quedó allí mirando mientras Jesús sufría esa terrible agonía. Los gobernantes se burlaban. A otros salvó, sálvese a sí mismo.
Eran curiosos los que estaban alrededor de la cruz, ansiosos de ese espectáculo como estaban acostumbrados a veces al circo romano. Los gobernantes, se burlaban. Era un espectáculo y el pueblo se reunía para ver ese espectáculo. Hoy en día, para muchos, la historia de la cruz y la obra de la cruz es locura y es motivo de burla. Locura y motivo. Y para otros tienen una cruz y lo hacen y lo usan como un amuleto para que les proteja de todo mal y de todo peligro. Pero miren lo que dice Pablo en 1 Corintios. Dice, porque la palabra de la cruz a la verdad es locura a los que se pierden. Muchos piensan que es una locura, que es un cuento, que es una fábula. Dice, mas a los que se salvan, es decir, a nosotros, la palabra de la cruz es potencia de Dios, poder de Dios. ¿Por qué poder de Dios? Porque fue el poder de Dios manifestándose en la cruz que obró nuestra salvación. No había otra manera. No había otra manera. Era necesario que Jesús muriera. Porque cuando Jesús estaba en la cruz, la Escritura dice que nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Todos nuestros pecados, sus pecados y mis pecados, los pecados de las generaciones venideras, fueron puestas sobre Jesús. Y dice la Escritura que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Eso solamente uno puede pensar, qué amor de Dios, qué amor de Jesús, ofreciéndose voluntariamente para tomar nuestro lugar. Dice Pablo, no es sabiduría de palabras, es la obra, es el poder de Dios para que la obra de la cruz no sea hecha en vano. Hoy tenemos una cruz aquí en nuestra espalda. ¿Qué miramos de la cruz? ¿Miramos un mártir? Jesús no era un mártir. ¿Miramos un Salvador sufriente? Sí. Sufriendo por nuestro pecado, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. El versículo 39 nos muestra la cruz que mira hacia abajo. La cruz que mira hacia abajo. Dice el versículo, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Quién sabe qué otras palabras le dijo? La Escritura no la regresa, pero la Escritura la recoge. Empezó a insultarlo. Podríamos imaginar lo que este hombre en su perdición estaba diciéndole a Jesús. Le dice, bájate de la cruz. A él no le importaba que Jesús estaba sufriendo. Lo que él quería, que Jesús bajara de la cruz y también lograra bajarse él mismo. Y este hombre, ¿qué quería hacer después de ser salvado? Él miraba a la tierra, miraba su vida pasada, anhelaba las cosas que había hecho antes y deseaba regresar nuevamente. La cruz de Jesús sufriendo por nosotros en el monte Calvario. Esa es la cruz que mira abajo. La persona que mira abajo buscando
un beneficio material o algo para que puede recibir de la cruz. En estos días, mucha gente está subiendo a Monserrate, otros suben de rodillas, otros se flagelan para conseguir estables promesas que le han hecho al Señor, que le han hecho al Señor de Monserrate. La cruz que mira abajo no le importa en realidad la obra de Jesús. Lo que quieren es su propio beneficio. En segundo lugar, en el pasaje encontramos otra cruz. La cruz que mira arriba. La cruz que mira hacia el futuro. Dice la Escritura, pero el otro criminal, mire la palabra que usa la Escritura, criminal, eran culpables de asesinato, de homicidio, de robo. Estaban condenados a muerte. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufre la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, le dice este hombre a su compañero. Pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando venga a tu reino. Tenía el temor de Dios. Sabía que era pecador. Reconoció su pecado. Dijo, justamente padecemos por lo que hemos hecho. Y dice, reconoció la inocencia de Jesús, pero que estaba muriendo en el mismo lugar. No deseaba mirar abajo. Este hombre no deseaba mirar abajo. Él miraba arriba, al futuro. Acuérdate, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En una manera está pidiendo perdón, se humilla y Dios le perdona ahí en la cruz del Calvario. Y mire la respuesta de Jesús a eso. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es mejor reconocer nuestros pecados. Unas personas suavizan esa palabra diciendo errores. No, la Biblia habla de pecado. Entonces, es mejor cuando venimos a Jesús reconocer nuestro pecado, pedir perdón a Dios, mirar arriba. Significa entregarse a Dios y ver que Él muere por mi propia culpa. Y cuando hacemos ese reconocimiento, somos salvos y somos restaurados por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cierto? La cruz que mira, que todos miran, motivo de curiosidad. La cruz que mira abajo, buscando solamente el beneficio temporal. La cruz que mira arriba, la cruz que busca la eternidad, la relación con Dios y la vida eterna. Necesario reconocer dónde hemos pecado. Reconocer que todos nosotros nacemos en pecado. Que lo único que nosotros merecemos es la condenación eterna. Leemos en las Escrituras que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y también leemos en las Escrituras que Dios castigó a Jesús
en lugar de castigarnos a nosotros. Hay un personaje que ilustra claramente esta verdad: Barrabás. Por esa época, Barrabás estaba condenado a morir en la cruz. Y las autoridades romanas pusieron delante del pueblo a escoger: ¿a quién quiere que soltemos? ¿A este Jesús que se dice el Cristo, o quiere que soltemos a este que se llama Barrabás? Y la gente empezó a gritar, instigados por las autoridades religiosas: queremos que sueltes a Barrabás, suelta a Barrabás. ¿Y qué haré con este que se dice el Cristo? Crucifícalo. Entonces, esta parte de la historia ilustra claramente la obra de Jesús. ¿Cuál lugar tomó Jesús? El lugar de Barrabás. Y Jesús, para las autoridades romanas, murió en lugar de Barrabás. Pero para nosotros, los hijos de Dios, sabemos que Jesús murió en nuestro lugar, que nuestro castigo cayó sobre él, y que es por medio de Jesús que nosotros somos justificados y declarados en paz con Dios. Barrabás, un fascineroso. Me imagino ese día la familia de Barrabás. No quisieron ir a la cruz, no estaban ahí. La esposa, los hijos, posiblemente, ya es un poquito de mi imaginación, llorando. Y de repente llega a la casa Barrabás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Barra? Así se decía la mujer. ¿Qué pasó, Barrita? Dice, el Nazareno murió en mi lugar. El Nazareno murió. El lugar que iba a ocupar Barrabás, lo ocupó Jesús. Y esa es la historia, esa es la verdad gloriosa. Que el lugar que nosotros merecemos en la condenación, en la perdición eterna, ese lugar lo tomó nuestro Señor Jesucristo. No solamente en la cruz. Cuando leemos el Credo de los Apóstoles, dice que descendió a los infiernos. ¿Y a qué descendió a los infiernos? A pagar el castigo. Jesús sufrió el castigo de nuestros pecados y de nuestra rebelión. Jesús satisfizo la justicia de Dios. Y luego resucitó. Venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Jesús se presentó con su propia sangre delante del Padre Celestial, diciendo: esta es la sangre que yo ofrezco por tu pueblo. Y por la virtud y el poder de esa obra de Jesús, es que nosotros somos perdonados, somos redimidos y somos rescatados para la vida eterna. Esa es la gloriosa verdad de la historia de la Semana Santa. Miramos, unos miran todo, lo que sea. Otros miran abajo. No son conscientes de su necesidad. Pero nosotros miramos arriba, porque nuestro Señor murió colgado en una cruz por nosotros. Démosle la gloria a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo con un aplauso, por favor. Puestos en pie, por favor. Y cantamos esta parte, el himno. En el monte Calvario había una cruz. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz,
en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús tomó su lugar ahí en la cruz del Calvario? Él tomó nuestro lugar. El castigo, la maldición de Dios cayó sobre él para que nosotros fuéramos redimidos por su sangre. Inclinemos nuestras cabezas, vamos. Dele gracias a Dios por esa obra gloriosa. Y que este pensamiento nos acompañe siempre, sabiendo que hemos sido redimidos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. No podemos dimensionar la grandeza de tu amor, Señor. No podemos ni imaginar el sufrimiento extremo que tú, Jesús, tuviste en la cruz del Calvario. Solamente podemos decirte gracias. Moriste por mí en la cruz, tomaste mi lugar, y yo he sido justificado y perdonado por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Bendito sea tu nombre. Padre, gracias por esa muestra de amor eterno e inmenso que estuviste dispuesto, entregaste tu Hijo para que tomara nuestro lugar. Oh Dios, nadie puede amarnos como tú nos has amado. Por eso te honramos, te glorificamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y que la gracia del Señor les acompañe.